With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Laboratorio PRL 360. Después de un tiempo de descanso merecido, y sí que es verdad que cuando trabajas en prevención a veces necesitas desconectarte para volver a engancharte con más ganas. Hoy voy a hablar un capítulo que hasta ahora no lo había hecho, pero sí que es verdad y creo que puede ser muy interesante. Es el capítulo voy a hablar de una máquina que se utiliza mucho en construcción, que sería la pilotadora. Y sí que es verdad, a veces tomamos unas medidas, ¿vale? Pero cuando trabajas con ella te das cuenta de que hay muchas más cosas y sobre todo de pequeños detalles o de pequeños detalles sobre riesgos que nos pasan desapercibidos y que a veces pueden ser muy importantes. Y sí que es verdad que la pilotadora también es una de las máquinas que se utiliza más en construcción, sobre todo para hincar y estabilizar terrenos cuando se tiene que hacer retiradas por una parte. Y bueno, viendo esto y viendo estos pequeños detalles y mirando a veces por internet o hablando con otros compañeros y compañeras de esos pequeños detalles que no te das cuenta, pues por eso hoy los quiero comentar en este capítulo. Vamos a hablar de todos los riesgos principales, ¿vale? Pero después también vamos a hincar el diente en esos pequeños detalles de riesgos para que al final, si estáis usando, tenéis que trabajar o algún día estáis en vuestra empresa, os vienen a trabajar una pilotadora o trabajáis en construcción y estáis en prevención de riesgos laborales, para que podáis también fijaros en esos pequeños detalles y poner esas medidas para evitar que no llegue a producirse ese accidente. Pues nada, empezamos. Sí que es verdad que la pilotadora es una máquina que cuando la ves, sobre todo cuando haces pilotes muy grandes, una máquina que impresiona porque utiliza una base de ruedas de cadena y con ese mástil muy alto, y sí que es verdad que da choque cuando la ves. Además es una máquina que tiene que verse muy lentamente por los pesos y por todo el aire que tiene al llevar esa barrera tan arriba, y por eso que impresiona. Los principales riesgos que nos podemos encontrar son riesgos mecánicos, golpes y atrapamientos con las partes móviles. Eso lo tenemos todo claro y creo que cuando la ves trabajar ya todo el mundo deja esa distancia, ¿vale? Pero sí que es verdad que después también os voy a comentar que los atrapamientos pueden ser con otra máquina, porque la pilotadora diría que casi nunca o nunca trabaja sola. Siempre trabaja acompañada de una máquina que puede ser una retroexcavadora o una mixta, que es la que le ayuda a limpiar la tierra que saca con la barrena, ¿verdad? Son máquinas que trabajan muy justas, y después también tiene una grúa si se utiliza el sistema de cuando la pilotadora inyecta el hormigón a través de la barrena, va sacando la barrena y después se inserta la estructura metálica con una grúa. Y sí que es verdad que los atrapamientos entre maquinaria aquí es muy fácil, ¿vale? Primero tenemos que tener muy claro que tiene que haber la gente indispensable y mínima sobre el terreno, y sobre todo que no se solapen maniobras. Si están trabajando el personal de la pilotadora debajo de la pilotadora, como ser limpiando tierra, la mixta no puede trabajar, porque nos puede dar la coincidencia de que se dé un golpe entre la máquina y el operario.
Hay que saber muy bien los límites que hay y muchas veces quedan ángulos ciegos que nos pueden llevar a eso. Igual que la pilotadora necesita un espacio muy grande para maniobrar, ¿vale? Por eso que cuando tenemos una grúa, tenemos que cuando la pilotadora se ubique, tenemos que dejar una distancia bastante, ¿cómo os lo diría yo para que no suene así grande? Una distancia bastante responsable y sobre todo hablar con todas las personas que intervienen en esas maniobras para que no choquen los dos, porque la pilotadora necesita mucho para girar, para moverse, porque es una máquina muy grande y yo la he visto trabajar y muchas veces el problema es que puede girar en redondo, pero se está forzando mucho y si te peta una de las cadenas que lleva para moverse, tienes un problema. Por eso que al llevar tanto peso, esa estructura de movilidad, también al intentar girar sobre sí misma con las cadenas, ¿vale? Puede llevar a un problema, ¿vale? Por eso es muy importante de seguir una estructura. Si trabajan los operarios para limpiar, operarios, mixta, y después cuando tengamos ya la zona que la pilotadora se tenga que retirar o no, entre en la grúa y sobre todo dar ese aire para que la pilotadora puede moverse sin poder dañar a la otra maquinaria, ¿vale? Caída de objetos desde altura. Herramientas, fragmentos de los pilotes. Eso sí que es verdad que cuando tenemos la barrena muy alta y la pilotadora se mueve, las barrenas no quedan siempre limpias y pueden caer desde arena, pero lo peor son piedras o cascotes que haya, si hay de hormigón del muleteguía, el que se haya hecho, ¿vale? Pero si nos encontramos en situaciones donde hay viento y dejamos la pilotadora ahí parada para hacer otros trabajos, tenemos que balizar esa zona porque el viento va a hacer que las piedras que hay arriba en la barrena vayan cayendo para abajo. Y por eso es muy importante, si hace viento o se encuentra terreno duro la pilotadora, de dejar ese espacio balizado o las personas que estén ahí, que no entre nadie. Pero sobre todo, si la tenéis parada, si tienen que hacer trabajos al lado de otra índole y hace viento, tener cuidado porque las piedras que quedan en la barrena de arriba o a media barrina van cayendo y pueden afectar a los operarios. Riesgo de vuelco y estabilidad. El vuelco de la máquina por mala nivelación o terreno inestable. Eso es súper importante. La máquina tiene que moverse en terreno muy llano e ir con mucho cuidado para que no se desestabilice. Y aquí voy a poner por terreno inestable también el hundimiento por suelos blandos. Es muy importante que cuando tengamos una máquina así, que le demos un terreno muy, muy estable. Porque cuando está la barrena trabajando, nos podemos encontrar que por según qué tipos de suelo, cuando perforamos, se nos vaya la tierra de debajo de la máquina para el hueco, nos haga una cabida allí y llegue un momento que la pilotadora se nos vaya abajo. Por eso es súper importante lo de, si es un terreno estable, darle una plataforma correctamente para que la máquina no se hunda, y si son suelos blandos sin apoyo seguro, también hacer una base muy buena para evitar que la pilotadora se nos vaya para abajo. Y se ve que uno de los casos que se nos puede dar en estos terrenos y que se da frecuentemente es que la pilotadora se hunda. Además, la pilotadora, como os he dicho, hay mucho peso. A la que hay una cavidad un poco grande que va sacando tierra, es muy fácil que se nos vaya para abajo. ¿Vale? Riesgos eléctricos y hidráulicos. Contacto con líneas aéreas. Eso sí que es verdad que hay que tener ese cuidado, pero cuando ves ese mástil tan grande, cuando ves una línea, ya intentas dejarlo apartado para no tener problemas. Y sí que es verdad que los fluidos hidráulicos por la presión es muy importante hacer esa revisión diaria para ver cómo están esos tubos que te caen más cerca de las personas, porque hay tubos que a veces caen en la mesa y arriba y es mucho más difícil de controlar,
pero todos los tubos que hay en la parte baja, revisarlos para que si están algunos dañados o, por ejemplo, la manguera, si lleva manguera de goma para inyectar el hormigón, también revisarla para poder anticiparnos a que cuando la bomba esté dando, que no se reviente el tubo y tengamos un problema a media ejecución o ya haya personas por ahí al lado que son de estas indispensables y les llegue el hormigón o les caiga encima. ¿De acuerdo? Riesgos ergonómicos. Posturas forzadas en acceso y mantenimiento. Eso sí que es verdad que hay muchos rinconcitos y hay que ir mirando esto y aplicar una serie de descansos. Y también hay una exposición al ruido muy grande por el motor que lleva. Y ahí sí que es verdad que no se nos puede dar que el ruido de la pilotadora más el ruido de la bomba, que es la que inyecta el hormigón, trabajen muy cerca y hace de ese sitio un espacio donde el ruido es muy elevado, hay mucha presión sonora y es muy incómodo. Por eso es otra de las cosas que se pueden mirar. Y vibraciones, sobre todo el operario de la máquina, cuando está trabajando arriba, tiene que estar muy bien aislado, sobre todo por las vibraciones, porque las brocas a veces se enganchan y eso le da se lo transmite a la máquina y se lo puede transmitir al operario si el asiento no está muy bien aislado, o también la gabina, porque esos enganches pueden llegar a repercutir en la columna vertebral del operario. Y los riesgos ambientales, como hemos dicho, ruido y vibraciones, y sobre todo el polvo. Muchas veces, según qué situaciones del terreno os vais a encontrar, van a sacar mucho polvo. Por eso es importante a veces pues utilizar mascarilla y de esta forma tener esa protección preparada por si os hace falta. Pero bueno, si habéis hecho estudio geotécnico de cómo está el terreno, ya os puede dar más o menos lo que podéis encontrar y a partir de allí, viendo ese estudio, pues aplicar esas medidas preventivas. Además, otro de los riesgos súper importantes que nos podemos encontrar es cuando se esté inyectando desde la bomba a la pilotadora el hormigón, la manguera. Si es una manguera de goma que va por el suelo, nunca pasar por encima. Eso súper importante porque nos puede hacer que cuando sube la barrena esa manguera se vaya tensando, pasas por encima, la bomba le va dando golpes porque son las inyecciones que da y nos puede coger el tobillo y nos lo puede romper. O si depende de cómo somos, hasta nos puede llegar a tocar la rodilla. Depende en qué punto lo encontremos. Por eso creo que es súper importante esta protección o esta señalización de que nadie pase por encima de esa manguera. Sobre todo si tienen que subir arriba por la pilotadora que tiene acceso, ¿vale? Por el soporte de la barrena, sobre todo el arnés. Es muy importante el del arnés, ¿vale? Y también cuando se introduce la armadura del piloto en el agujero, es súper importante que la maniobra se haga aislada de personas con una, yo diría más dos, depende de los pilotos, de lo grandes que sean. Yo por seguridad pondría 2 cuerdas, guía, y que sobre todo esté muy bien balizado y que no haya gente que pueda meterse ahí dentro y señalizarlo con carteles que no puede entrar nadie. Otro punto crítico de la pilotadora, que no me he acordado, y ese va sobre alturas, es cuando muchas veces se hace el agujero y la máquina va limpiando y a veces te dejan el cabezal arriba, es muy importante que a veces los operarios especializados se ponen allí a mirar si están las puntas correctas o a veces a tirar agua. Esa operación, para ir bien, siempre tienes que ir con arnés y cuerda, ¿vale? Una cuerda que no nos deje caer. Eso depende de donde tengamos el enganche, pues nosotros ya lo vamos valorando. Lo mejor siempre es poner una cuerda pues que nos limite esa caída, que puede ser de 1,5 metros, 2, para evitar de que si nos pasara algo, que podamos caer dentro.
hay personas que también utilizan el retráctil. Si es un retráctil que se puede utilizar horizontal, también. Pero sí que es verdad que el retráctil nos da más margen. Yo soy más partidario de tener esa cuerda guía. Bueno, perdón, esa cuerda, ¿vale? Cuerda guía, no. Esa cuerda que nos limite esa entrada, ¿vale? Que pues si es de 2 metros, pues que nos dé ese ángulo que podamos estar allí, pero que no podamos acceder al hueco. Y también es importante de cuando tengas la barrena fuera, no subirla hasta arriba de todo, sino dejarla un poco metida para que no quede ese hueco y que nadie pueda caerse adentro, ¿vale? Espero que os haya gustado el capítulo. Ya sé que es un capítulo más enfocado a diferentes riesgos de una maquinaria, pero creo que por lo que se ha visto y por la gente que ha hablado, muchas veces no tenemos en cuenta estas cosas y por eso creo que puede aportar a la gente si os llega algún día a vuestras empresas o vais a trabajar a la obra, encontréis una maquinaria de este tipo, pues poder dar esos ítems de seguridad y lograr la seguridad del 100%. A veces es muy difícil, pero sí podemos llegar a ese 98%. Espero que os haya gustado y mucha seguridad y salud para todo el mundo.